Bueno, y continuamos con la siguiente sección y, como siempre, aquí tenemos al psicólogo Carlos Baeza. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, aquí Muy buenas estamos. tardes, otra vez aquí. Sí, un Fijo, poco habitual. resfriado, pero aquí estamos. Como siempre, él es psicólogo de la Clínica de la Ansiedad de Barcelona y hoy hemos tocado por separado ansiedad y ahora podemos tocar el tema que es ansiedad y depresión ya. Exactamente, Vamos podemos hablar ya un poco de la a depresión, de la más ansiedad ya. y de las dos cosas juntas. Que es más complicado ya, ¿no? Bueno, siempre que se asocian diferentes problemas tienen una complejidad diferente, ¿no? No tiene que ser sí. más complicado, pero tienen una especificidad. La depresión, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, la depresión, digamos, es una emoción que está relacionada con el estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo iría dentro de una dimensión que en un extremo estaría la tristeza y en el otro estaría la alegría. Dentro de unos límites, eso es normal. Esto que decimos a veces en la calle de que estamos depres o que estamos decaídos o que estamos tristones. Esto no es depresión, es un poco de... Desde el punto de vista clínico no, nos entendemos. Vale. Y son un conjunto de manifestaciones emocionales que podemos decir que son relacionadas con un estado de ánimo bajo y por lo tanto con esa apatía o esa desmotivación o esa tristeza, pero eso desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la salud, no es depresión, no es entraría depresión. perfectamente dentro. Bajo de ánimo igual, pero no exacto, es depresión. Entraría dentro de la normalidad, ¿no? ¿La depresión qué entraría ya para ser depresión? ¿Qué síntomas sería? Bueno, la depresión ya tiene que ser algo que comprometa el bienestar psicológico, que dé lugar a algunos problemas, ¿no? De tipo también físico o psicosomático, que produzca también algunas alteraciones o cambios en la conducta y en el pensamiento, ¿no? La depresión se caracteriza desde el punto de vista motivacional por la falta de energía, la falta de vitalidad, falta de motivación, también por un desinterés general por las cosas, por el mundo, por la vida, por las, o sea, eso que dicen que por las personas. Que los depresivos duermen mucho, puede ser, eso que hay gente que sí duerme muchos de... No es mi caso, yo duermo mucho, pero porque soy así, no soy depresivo, me gusta dormir. Vale. Pero bueno, hay gente que dicen... A ver, claro, la depresión en casos extremos lleva a disminuir prácticamente todas las conductas y todas las... Sería un síntoma, ¿no? Todas las, sí, y todas las actividades, ¿no? Entonces, en la medida en que no tenemos ganas de hacer nada, pues nosotros restringiríamos las actividades sociales, las laborales, las lúdicas, las culturales, estaríamos inactivos, el organismo va cada vez estando como apático, más parado, más apático, y finalmente pues terminaríamos tumbados en el sofá o adormilados, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que las personas que tienen problemas depresivos duerman bien, porque la depresión altera las motivaciones fisiológicas básicas, que son el sueño, el apetito y la sexualidad, y las personas con problemas depresivos importantes tienen también problemas de sueño, ¿no? Pero efectivamente la depresión pues lleva a esa inactividad, ¿no? Por otro lado, pues también se producirán una serie de pensamientos negativos, amenazantes, se pierde la capacidad de disfrute de las cosas, aquellas cosas que normalmente nos hacían efecto y a las cuales respondíamos, ahora nos producen una indiferencia, nos da igual, ¿no? Incluso pues la propia vida o el propio hecho de estar vivo, pues a veces no le vemos sentido, ¿no? O no le vemos razón de ser, ¿no? Se tienen estos sentimientos de culpa, de ruina, de inadecuación, de ser uno incapaz, incompetente. Entonces, pues bueno, también todos los temas de autoestima, de valoración personal, se ven especialmente lesionados en el caso de los problemas de tipo depresivo. Y entonces, ya que hablamos también de la ansiedad, la diferencia y la semejanza entre ansiedad y depresión, ¿cuál es? Bueno, son emociones distintas, aunque es verdad que en algunos casos van ligadas, ¿no? Van ligadas, se relacionan y tienen también algunas semejanzas y algunas diferencias, ¿no? El concepto de ansiedad está más vinculado a la idea de amenaza, de peligro, de riesgo,
Eso sería ansiedad. Sí, más de... eso es. El concepto de ansiedad vinculado al concepto de peligro, situaciones en las que tenemos algo que ganar o perder, que nos vemos en riesgo, ¿no? Y es una emoción que en muchos casos tiene un efecto activador, aunque en otros también tiene un efecto de bloqueo y de inhibición. La depresión, por el contrario, como hemos dicho antes, se refiere al estado de ánimo. Y el estado de ánimo básicamente guarda relación con cómo nos van las cosas que tenemos entre manos. Cuando las cosas que tenemos entre manos van bien, estamos animosos, contentos, más seguros de nosotros mismos, tenemos más energía, más vitalidad, más fuerza para sacar las cosas adelante, expectativas más positivas, más optimistas, ¿no? Por el contrario, cuando van mal, pues es un poco lo contrario. Esto en parte tiene una razón de ser. Si algo ha salido mal, nosotros tendríamos que entrar en un proceso de revisión, de cuestionamiento, de duda de qué ha fallado o qué hemos hecho mal o qué responsabilidad tenemos. Sí, porque nosotros. hay gente que también lo pasa muy mal y en cambio no se deprime. Bueno, puede, ¿sabes? claro, lo puede... Y otros no lo superan, ¿no? Otros bueno, se quedan... claro, esto depende de muchas cosas, ¿no? De características personales de cada uno, de características también de tipo genético o predisposicionales y también de los apoyos y recursos con que se cuenta en todos los ámbitos, ¿no? No es lo mismo tener que salir solo de una situación que poder contar con una serie de recursos, de apoyos sociales o de otro tipo, económicos o de habilidades que nos permiten salir adelante de otro modo, ¿no? Pero, bueno, que cuando algo sale bien, nosotros en cierto modo un poco nos cuestionemos o dudemos un poco de nuestras habilidades o capacidades, pues tiene una razón de ser siempre y cuando nos mantengamos dentro de unos límites, porque eso es lo que me permitiría una mejora o no repetir otra vez errores o fracasos o insuficiencias. Otra cosa es si se nos va a la mano y, como dicen los ingleses, con el agua sucia tiramos la criatura. Sí, y entonces nosotros pues nos descalificamos o nos ponemos a rodar por los suelos. No, entonces eso es así. Y otras veces la depresión simplemente no tiene que ver con que las cosas en lo que a nosotros respecta hayan podido salir bien o mal, sino a veces con acontecimientos vitales como la pérdida de un ser querido. Pues eso podría ser una causa de depresión y de ansiedad. Y luego, ¿la ansiedad y la depresión que afectan igual a hombres y mujeres o...? La ansiedad y la depresión se dan... ¿O es por igual? No, se dan en una proporción de 2 a 1, ¿no? Hay ¿Hombre? Un varón por cada O sea, la mujer es más depresiva. Sí. Tiene tendencia. Sí. Esto tiene diversas explicaciones. Pero está demostrado ya. Algunas explicaciones son de tipo genético, porque hay una vía de factores predisposicionales que se transmite por vía mitocondrial y en este caso por vía femenina. Sí. Pero después hay muchos otros factores de tipo psicosocial que no tienen que ver... A ver si te van a llamar machista. No, por eso mismo, ¿no? Claro que precisamente hay muchos factores de tipo psicosocial, ¿no? Primero sabemos que, por ejemplo, pues las niñas han sufrido más malos tratos, más abusos que los niños. Después las mujeres pues tienen que hacer frente a la casa, tienen que hacer frente al trabajo. Y en el trabajo trabajar... Las valoran menos, cobran menos, todo peor. Trabajar tanto más para conseguir mantener ese puesto de trabajo. No, y quizá pues a veces en las cuestiones, ¿no?, domésticas o consuetudinarias, pues además tiene una mayor implicación y por lo tanto, pues en términos generales, pues también esos factores influyen. Esos factores son muy importantes. Muchas veces tienen menos apoyos sociales o en algunos aspectos están también más estigmatizadas y por lo tanto, pues claro, al final eso se traduce en que hay una mayor prevalencia en pues mira que yo siempre he pensado que la mujer es más fuerte que el hombre, ¿eh? Bueno, no estaría en contradicción con lo que estoy... Yo siempre he pensado, que bueno, no estaría en parecen débiles, pero tienen mucha fuerza. No estaría en contradicción con lo que estoy diciendo. El problema es que tienen esas cargas de todo. Después pues tienen también cuestiones de tipo hormonal que ya es genética. Que están muy vinculadas también a cuestiones relacionadas con las emociones y evidentemente pues desde ese punto de vista
también hay diferencias, ¿eh? Pero digamos, esto en lo que se refiere a las relaciones entre ansiedad y depresión, muchas veces van juntas. La ansiedad, ¿qué pasa? Resulta incapacitante, genera problemas, resulta limitante, genera problemas de salud. Pues al final desemboca en ciertos problemas relacionados con el estado de ánimo. Casi todas las personas que tienen problemas de ansiedad originariamente terminan por tener problemas de estado de ánimo. Los problemas de estado de ánimo al final aumentan la ansiedad también. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo tiene que ver también con la fuerza, la motivación, ¿no? Las ganas, la autoestima. Y entonces, si nosotros nos vamos viendo pequeños, las cosas se nos hacen más amenazantes. Y por lo tanto la ansiedad tiende a subir, ¿no? Entonces, ¿en qué coinciden los dos? Pues en pensamientos de tipo negativo. La ansiedad tiene un efecto en algunos casos activador, pero en otros casos tiene un efecto inhibitorio de la conducta y de evitación, conductas de escape. La depresión también tiene un efecto inhibitorio sobre la conducta, de reducir en general ese tipo, ¿no?, de conductas. Los dos afectan a las funciones fisiológicas básicas, como sea el sueño, el apetito y la sexualidad. Por otro lado, interfieren los dos en el rendimiento intelectual, procesos de atención, concentración, memoria, y hay algunos síntomas como la sensación de cansancio, de fatiga o molestias digestivas que se dan también son también parte de síntomas. Las personas que tienen estos dos ansiedad y depresión, pues estos últimos síntomas que he citado tienden a tenerlos más agudizados o más reforzados. ¿Y luego para qué tratamiento tenemos para ansiedad y depresión? Así? Bueno, aparte de las pastillas, porque hay, ¿no? Exacto, sí, claro. Hay casos en que si ya ha llegado a un extremo de que la salud de que se dispone, el malestar psíquico y psicológico que tenemos o las alteraciones funcionales son muy altas, pues se requiere algún apoyo farmacológico, al menos inicialmente, que alivie un poco de malestar, ¿no?, que ponga un poco de suelo a la sintomatología depresiva, que ponga un poco de techo a la sintomatología ansiosa, y a partir de ahí aplicar los tratamientos psicológicos, que son los básicos. Dentro de las depresiones también hay muchos tipos de depresiones, hay varias, muy graves y muy severas, que pueden llegar aparte de requerir tratamientos farmacológicos, pues pueden requerir bajo determinadas condiciones algunos tiempos de hospitalización. Pero farmacológico, esas graves, es solo pasajero, ¿no? Después tienes que volver a psicología para coger. Bueno, en todos los fármacos, en todos los casos, no son para siempre. En algunos casos sí. ¿De depresión sí? En algunos casos sí. En otros muchos, en la inmensa mayoría no, sobre todo si estamos hablando de depresiones leves, depresiones moderadas o de depresiones que son reactivas a determinados cambios o circunstancias vitales, ¿no? Hemos hablado antes de procesos de duelo o situaciones de rupturas amorosas, pérdidas, ¿no?, de vínculos por un tipo o por otro, o determinadas condiciones sociales o económicas. Pero normalmente o te recuperas. O de estrés. Sí. En la inmensa mayoría de casos, digamos, se pasa por la depresión y con los tratamientos aunque tardes, adecuados y el seguimiento. Bueno, dependiendo de la depresión, en unos casos se tarda y en otros no tanto, pues con los tratamientos adecuados se sale arriba. Los tratamientos psicológicos pues están basados en mejorar las manifestaciones psicosomáticas de la depresión, por citarme más en la depresión, que hemos hablado menos otros días, ¿no? La ansiedad quizá hemos hablado más sobre su tratamiento en otras sesiones. Es muy importante mejorar todos los temas relacionados con la autoestima, el sentimiento de culpa, de inadecuación, y muy importante también ir disponiendo, ¿no?, a apoyos sociales, condiciones que tengan un efecto activador, positivo, tanto en el aspecto fisiológico y físico y de actividad física, como en el social o intelectual. Después, pues a veces los psicólogos lo que hacen es facilitar procesos que son normales, que llevan a deprimirse, pero que hay que pasar por ellos, hay que pasar por sus fases adecuadamente, sin quedarse estancado en ninguna de esas fases, ¿no? Entonces ahí, pues los psicólogos acompañan, digamos, ¿no? Y siempre psicólogos, que hay mucho intrusismo aquí, ¿eh? Bueno, claro, aquí esto habría que tratamientos que he flipado de, yo qué sé,
Bueno, claro, en psicología Gente que clínica, no es pues psicóloga ni nada, que dicen, claro, tómate... en psicología clínica pasa como con cualquier otras especialidades, pues que hay gente que se atreve a aplicar tratamientos e incluso llamarlos psicológicos sin tener la cualificación o la formación adecuada, ¿no? Hay la precaución que se tendría que tener siempre en cuestiones médicas y de salud, pues es que los profesionales estén colegiados, Claro. y llamar a los colegios respectivos y ver si Si hay efectivamente duda, exacto. son profesionales Muy bien. colegiados. Pues me lo has aclarado bastante bien. Muy bien. Ya tendré menos ansiedad y menos depresión ya. Bueno, Y recordad, es pasajero y si tenéis algún problema, aquí tenéis al psicólogo Carlos Baeza. Muy bien, pues muchas gracias. Pues tengo que...